El área bajo una curva nos permitirá continuar interpretando procesos infinitos. A través de este video se mostrará cómo se calcula el área bajo la curva usando la definición de Riemann como el límite de la suma del área de los rectángulos que se pueden inscribir bajo la gráfica de la función. En este caso, vamos a utilizar una función de la forma f de x igual a 2x más 2, delimitada por unos intervalos que sería desde 1 hasta 4. La técnica del procedimiento consiste en estudiar el excedente que resulta de restarle el área bajo la curva, la suma del área de los rectángulos debajo de ella. Tenemos aquí este excedente que está también debajo de la curva. Por ejemplo, si tomamos el rectángulo que tenemos acá inscrito en la curva, en el intervalo a sobre b, se puede ver de la gráfica que el área bajo la curva es mayor que el área del rectángulo, el cual sería base por altura, representado por b menos a por, en este caso, la altura que viene siendo f de a. Esto resulta porque hay un área excedente encima del rectángulo. La idea de Riemann consiste en subdividir el intervalo en varios subintervalos y reproducir el cálculo, pero ahora tomando la suma de las áreas de los rectángulos. De esta forma, iniciamos el proceso con el intervalo 1,4. Si a ese intervalo le hacemos unas subdivisiones en n subintervalos iguales, es decir, del mismo tamaño, entonces vamos a obtener un delta de x, que viene siendo el ancho de cada uno de los rectángulos. En este caso, delta de x nos dio un resultado de 3 sobre n, el ancho de cada uno de los n subintervalos. De otro lado, tenemos que encontrar un x sub i, que viene siendo la abscisa del extremo derecho que se arma entre 1 y 4. Y entonces, entre ellos tenemos un rectángulo i. En este caso, si hacemos esta simulación, vamos a encontrar aquí, encontramos varios i. Tenemos acá supuestamente este i y este i, que van a tener en este sentido el mismo ancho. ¿Qué va a pasar acá en la parte de la abscisa del extremo derecho, que se arma entre 1 y 4? Se va a analizar teniendo en cuenta que x sub i es igual a más i por delta de x, considerando a el valor de 1 y delta de x viene siendo el ancho multiplicado por el i por el ancho, que es delta de x. De acuerdo con esto, encontramos el siguiente resultado: x sub i igual a 1 más i por 3 sobre n, que fue el resultado de delta sub x. Efectuando este procedimiento, encontramos el valor de x sub i estandarizado para todo el proceso. La enésima serie de Riemann nos dice que la sumatoria de i igual a 1 hasta n es igual a f de x sub i por delta de x. De esta manera, sustituyendo, recordemos que la función que nos dieron fue 2x más 2, encontramos que la sumatoria de i igual a 1 hasta n es igual a 2, que multiplica a esa x, que es x sub i, y que equivale a 1 más 3 sobre n por i, más 2. Y toda esa función está multiplicada por el delta x obtenido, que es 3 sobre n. Efectuando los procedimientos internos a la sumatoria, obtenemos como resultado este resultado parcial, que sería sumatoria de i igual a 1 hasta n de 4 más 6i sobre n por 3 sobre n. Efectuando propiedades de las sumatorias, podemos traducir que como tenemos la sumatoria de una constante, esa constante sale de la sumatoria y los sumandos la sumatoria se puede repartir para cada uno de los sumandos. De acuerdo con esto, por consideraciones que tenemos de sumatoria,
Cuando tenemos una sumatoria de igual a 1 hasta n de k, eso es igual a k por n, sería la constante por n. Y la sumatoria de igual a 1 hasta n de i se puede traducir como n por n más 1 sobre 2. Entonces, tenemos que el resultado de esas sumatorias anteriores equivalen a 3 sobre n que multiplica a 4n, la sumatoria de la constante k, que representaría kn, que sería 4n, y la sumatoria del i, que traduciría a n por n más 1 sobre 2. Recordemos que 6 sobre n es constante y por eso salió de la sumatoria. Haciendo las respectivas simplificaciones, reduciendo las expresiones dadas, encontramos un resultado igual a 21 más 9 sobre n, que corresponde a la enésima suma de Riemann. De acuerdo con esto, podemos expresar esa sumatoria como un límite cuando ese n tiende a infinito, porque apreciemos que yo puedo aumentarle más ese n, ese número de rectángulos, hasta, en este sentido puede ser hasta el infinito. De acuerdo con eso, podemos traducir y expresar que el límite, cuando n tiene infinito de 21 más 9 sobre n, es igual a 21 más 0. Recordemos que aquí la n tiende a infinito y por teorema, pues eso equivale a 0, para un resultado final de 21 unidades cuadradas calculadas por la suma de Riemann. De acuerdo con nuestro resultado, podemos analizar que se obtiene que el área bajo la curva es mayor que el área de la suma del área de los rectángulos. Sin embargo, apreciemos que el excedente que tenemos debajito de acá de la curva es mucho menor que el excedente que teníamos al comienzo. Comparemos este resultado cuando tenemos muchos más rectángulos. Comparémoslos con el resultado inicial que teníamos, Nos damos cuenta que aquí el excedente era mayor. Sin embargo, ahora tenemos un excedente que es menor. Se obtiene así una aproximación mejor del área bajo la curva que la aproximación inicial. Y si se aumenta el número de particiones, en este caso de los i, del intervalo, entonces aquí los subintervalos, los n subintervalos están aumentando. Si tomamos la suma de las áreas de los rectángulos, esta suma depende de que n se hace más próxima al área bajo la curva cuando se incrementa. Y por ello, cuando n tiende a infinito, en esta suma se obtiene el área bajo la curva, que si analizamos, el área inicial era 21, lógicamente, si nosotros nos aproximamos más y seguimos, eso va a tender también aquí al área completa de la curva.